Bueno, en un sistema de coordenadas rectangulares se coloca una carga puntual positiva Q igual a 6 por 10 a la menos 9 coulombs, o sea, 6 nanocoulombs, en un punto X igual a 0.15 metros y Y igual a 0. Y otra carga puntual idéntica se sitúa en X igual a menos 0.15 metros y Y igual a 0, o sea, las dos sobre el eje X. Encuentre las componentes X, Y, la magnitud, la dirección del campo eléctrico en los siguientes puntos. A en el origen, B en X igual a 0.3 metros y Y igual a 0, en X igual a 0.15 metros y Y igual a menos 0.4 y de X igual a 0 y Y igual a 0.2 metros. Entonces empecemos. Vamos a pintar vamos a pintar nuestras cargas en el eje X. Me dicen, aquí está el centro de coordenadas. Entonces me dicen que en menos 0.5, en menos 0.15, perdón, 0.15 metros menos, hay una carga, la voy a llamar Q1, que es igual a 6 nanocoulombs o 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Y a una distancia de 0.15 metros del origen, estos son metros, una carga Q2 que es exactamente igual a 6 nanocoulombs. Y entonces vamos a responder el primer punto. A, nos preguntan qué pasa cuando yo sitúo mi punto donde voy a medir el campo eléctrico en el centro o en el origen. Entonces, la carga Q1 va a ejercer un campo eléctrico E1 saliendo de Q1, o sea, hacia la derecha, y la carga Q2 va a ejercer un campo eléctrico hacia la izquierda porque es saliendo de Q2. La magnitud de E1 como E1 es igual a E2 y como el campo neto es igual a E2, perdón, a E1 menos E2, siguiendo la convención de que la derecha es el positivo, entonces el campo eléctrico en el centro o en el en el 0, 0, o sea, en el centro de coordenadas, en el origen de coordenadas, el campo eléctrico es 0. Ahora me dicen en el punto B, entonces el punto B, yo quiero medir X igual a 0.3 metros y Y igual a 0. O sea, el gráfico pues va a ser muy parecido. Yo tengo mi eje X, todavía no me he salido del eje X porque Y es igual a 0. Tengo mi carga Q1, tengo mi carga Q2, el origen. Recordemos que Q2 está a 0.15 metros, Q1 está a 0.15 metros y me dicen que coloque mi punto P a 0.3 metros. O sea, de acá hasta acá hay 0.3 metros. Y entonces vamos a ver, el campo debido a la carga de 1 es en este sentido y el campo debido a la carga 2 también es en el mismo sentido porque las cargas son positivas. Entonces el campo eléctrico debería estar saliendo de la carga Q1 y Q2. Entonces el campo eléctrico total, o sea, el campo eléctrico neto es igual al campo eléctrico E1 más el campo eléctrico E2 y va a ser en la dirección X positiva, o sea, va a ser hacia la derecha. Entonces el campo eléctrico va a ser una constante K, Q1 por la distancia R1 al cuadrado. R1 es la distancia entre el punto P y Q1 más el campo eléctrico 2 va a ser K por Q2 dividido la distancia 2 al cuadrado. Entonces reemplacemos los datos. Entonces el campo eléctrico es igual. La carga, la constante K es 8.99 por 10
a la 9 newton sobre coulomb. Para evitar escribir mucho, yo la voy a sacar de factor común. Q1, los dos son 6. Bueno, también lo hubiera podido sacar de factor común. Entonces, por 6 por 10 a la menos 9 coulomb, que multiplica, hagámoslo aquí abajo, 1 sobre la distancia R1, y la distancia R1 pues es 0.3 más este pedacito, o sea, más 0.5, o sea, es 0.45 metros, esto al cuadrado, más 1 sobre la distancia 2, y la distancia 2 pues solamente va a ser este pedacito, y ese pedacito es 0.15 metros al cuadrado. Y cierro el paréntesis, y entonces eso me va a dar que el campo eléctrico es 8.99 exponente 9 por 6 exponente menos 9 por, abro paréntesis, 1 dividido 0.45 al cuadrado más 1 dividido 0.15 al cuadrado. Cierro paréntesis y eso me da igual a 2663. Escribámoslo por acá. El campo es igual a 2663.7 newtons sobre coulomb. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el punto de C, donde me dicen que X está a 0.15 metros y Y está a menos 0.4 metros. Entonces vamos a tratar de pensar cómo sería el montaje. Bueno, cómo sería, cómo está. Vamos a dibujar nuestro plano o nuestro eje X. Entonces en nuestro eje X tenemos la carga Q1, el origen de coordenadas, la carga Q2, y nos dice que el punto P está a punto, en la X positiva a punto 15 metros, o sea que está en la línea donde está Q2, y en el Y me dice que está a punto 4 metros, o sea que este es el punto P. Esta distancia mide punto 4 metros y la distancia entre Q1 y Q2 mide 0.3 metros. Es fácil notar o es fácil calcular que la distancia entre Q1 y Q2 por Pitágoras da 0.5 metros, ¿cierto? Punto 3, punto 4, punto 5 metros. Recuerden que para calcularlo hay que usar el teorema de Pitágoras. Entonces, en el punto P, vamos a quitar ese, el campo 2 es en el eje Y, mientras que el campo, entonces este es E2, mientras que el campo E1 está en la dirección de Q1 y P. O sea, este es E1 y hace un ángulo alfa con la horizontal, que es este mismo ángulo alfa, y con él vamos a poder calcular las funciones trigonométricas. Entonces, el campo neto es igual al campo E2 más el campo E1. Como eso es una suma vectorial, entonces me va a tocar buscar el campo EX, que es igual entonces a al campo 2, la componente X, más el campo E1, la componente X.
Y EY va a ser igual al campo 2, la componente Y, más el campo 1, la componente Y. Entonces empecemos por hallar el campo X. Entonces el campo X, la componente X de E2 es 0, más la componente X de 1. Entonces ese E1, que es la constante K, por la carga 1, divido la distancia que hay entre P y Q1 al cuadrado por el coseno de alfa. Y está en la dirección positiva de las X. Entonces, EX es igual a K Q1 R1 al cuadrado por el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, 0.3 sobre 0.5. Entonces, calculemos EX. EX es igual a K, que es 8.99 por 10 a la 9 newtons sobre coulombs cuadrados, por Q1, que es 6 por 10 a la menos 9 coulombs, por 0.3 dividido 0.5 metros al cuadrado por 0.5. Y entonces la componente X me da 8.99 exponente 9 por 6 exponente menos 9 por 0.3 dividido 0.5 al cuadrado por 0.5. Y eso me da que la componente X es igual a 129,46 newtons sobre coulombs. Ahora entonces vamos a hallar la componente Y. Esta es la componente X de mi vector campo eléctrico. Ahora vamos a hallar la componente Y. Entonces la componente Y va a ser igual a la componente Y del campo 2 más la componente Y del campo 1. Entonces esto va a ser igual. La componente Y es K Q2 sobre la distancia 2 al cuadrado, y es negativa porque va hacia abajo, menos la componente 1, que también es negativa, y la componente 1 es K Q1 dividido la distancia 1 al cuadrado por el seno de alfa. O sea que Y es igual a menos K, es igual a menos K Q2 dividido R2 al cuadrado menos K Q1 R1 al cuadrado por, recordemos que el seno de alfa, mirando el alfa en el dibujo, nos da 0.4, o sea, el cateto opuesto sobre 0.5, que es la hipotenusa. Entonces vamos a resolver esa ecuación, o sea, ya vamos a reemplazar los valores. Entonces, Y es igual a K 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Creo que aquí me faltó. En esta es newtons. Siempre es newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. En esta también aquí. Newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Y entonces ahora, entonces 8
8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulombs cuadrados por la carga. Las dos cargas son idénticas, 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Y entonces yo las puedo sacar de factor común de 1 sobre la distancia, o sea, de 1 R2 al cuadrado. Entonces R2 es 0.4 metros al cuadrado más 1 sobre la distancia R1 que era 0.5 metros al cuadrado por punto 4 dividido punto 5 y cierro. Recuerden que este campo es negativo, o sea que entonces EY es igual a, hagamos el cálculo, esto da 8.99 por 10 a la 9 por 6 exponente menos 9 por, y abro el paréntesis, 1 dividido punto 4 al cuadrado más punto 3, el punto 3 por el, punto 4, perdón, punto 4 dividido punto 5 al cuadrado por punto 5. Y cierro paréntesis. Y eso me da un valor de 509.73 newtons sobre coulomb. Entonces, bueno, hallemos ahora el vector campo eléctrico. Entonces, el vector campo eléctrico va a ser igual a la raíz cuadrada del campo eléctrico, la componente en X, más el campo eléctrico, la componente en Y. Entonces, X es igual. Recuerden, aquí voy a colocar el signo menos simplemente para indicar que es para abajo. Entonces, X nos había dado 129.46, o sea, 129.46 newtons sobre coulomb al cuadrado. Y Y, pues nos acabó de dar 509.73 newtons sobre coulomb al cuadrado, para darnos que el campo eléctrico es igual a 129.46 al cuadrado más 509.73 al cuadrado. Y eso nos da un valor de 525.91 newton sobre coulomb. Entonces ese es el valor del campo eléctrico. Ahora el ángulo, entonces recordemos que el ángulo alfa es igual a tangente a la menos 1 de EY, que es 509.73 dividido X, que es 129.46, y eso nos va a dar alfa igual 500, tangente a la menos 1 de 509.73 dividido 129.46, y eso nos da 75.74. 75.74. Aquí hay que decir una cosa, y es que yo no tomé el negativo del 509 porque cuando yo voy a dibujar el campo eléctrico, yo tengo una componente de campo eléctrico en X que me dio positiva. Recordemos, entonces me dio X, me dio positiva. También tengo una componente en el eje Y, esa componente me dio negativa, o sea, entonces esta me dio Y negativa, y entonces el ángulo es negativo. Yo lo coloco negativo
por el dibujo. O sea, no coloco los signos dentro de la ecuación, pero yo sé que a la hora de dibujarlos y mostrarlos cuál es la dirección del campo eléctrico, tengo que colocar de forma correcta el ángulo. En este caso, pues el ángulo es negativo, aunque aquí no lo haya colocado como negativo, simplemente porque lo estoy dando o lo estoy diciendo en el dibujo. El punto D lo hacemos en el siguiente video.